¿Y cómo se van a financiar los partidos políticos en 2019 luego de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF en la mira. Pero antes los dejo con la nota. El personal del Tribunal Supremo Electoral, del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y Red Ciudadana realizaron una campaña de empadronamiento a personas con discapacidad visual y auditiva en el Hospital de Ojos y Oídos Dr. Rodolfo Robles Valverde en la zona 11 de la ciudad capital. La directora de rehabilitación, Claudia Cumes, indicó que dicha campaña se realiza con el objetivo de acercar el servicio al empadronamiento. Esta actividad es bastante importante porque está promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad visual. En este caso, ellos están viniendo a este centro, están acudiendo a empadronarse para posteriormente votar. Selvin Morales es un joven de 23 años, quien cuenta con discapacidad visual, pero no ha sido un impedimento para realizar tareas domésticas gracias al apoyo que le han dado en el Comité de Prociegos. Por la discapacidad que tenemos, hay personas que nos dicen ya no lo pueden hacer ustedes, ya no lo hagan, nosotros lo vamos a hacer por ustedes, y pues este programa sirve de mucho beneficio para nosotros, ya que ahí podemos planchar, lavar, hacer cosas que nosotros creíamos que no lo podríamos hacer, ¿verdad? Morales agradeció la campaña de empadronamiento, afirmando que será un privilegio acudir a las urnas el próximo 16 de junio, esperando que el próximo gobernante cumpla con sus promesas de campaña. Siento un gran privilegio ya que nunca había votado, ¿verdad? Pues también el beneficio que nos dan a poner las boletas a braille, ya que se nos dificulta a nosotros como personas con discapacidad, ¿verdad? Espero que sí se les brinde esa ayuda de verdad a esas personas, que este gobierno que entre, pues entre con la capacidad y esa mentalidad de que quiere ayudar de verdad al pueblo de Guatemala, ¿verdad? Se espera que la campaña de empadronamiento para personas con discapacidad visual y auditiva se realice en los hospitales de Benemérito Comité de Prociegos y Sordos de Guatemala, ubicados en Quetzaltenango, Alta Verapaz, Retauleu, Zacapa y Esquipulas. También en el Centro de Educación Continuada para Adolescentes con Discapacidad Auditiva, ubicada en la zona 1 del Departamento de Guatemala. Las convocatorias para dichas campañas se informarán por medio de las redes sociales del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes, terminamos la semana observando el Tribunal Supremo Electoral y los retos que tiene en los próximos meses. Hablaremos específicamente de la unidad de control y fiscalización del Tribunal Supremo Electoral y cómo hará el Tribunal Supremo este trabajo de fiscalización de las agrupaciones políticas. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF en la mira. Para profundizar de este tema tenemos en el estudio a Giovanni Rodríguez, jefe de la unidad de control y fiscalización de finanzas de los partidos políticos. Muy buenas noches, Giovanni. Muy buenas noches, B. Nos acompaña de este lado nuestro analista Estuardo Zapeta. Buenas noches, Estuardo. Buenas noches. Y también nos acompaña de este lado Víctor Tum, él es consultor político. Muy buenas noches, Víctor. Muy buenas noches. Comencemos con la descripción de la unidad de control y fiscalización de partidos políticos, algo que nace, da vida luego de las reformas a la ley electoral de partidos políticos de una forma diferente y con algunas particularidades. ¿Nos puede explicar, Giovanni? Claro, gracias por el espacio. Realmente la unidad especializada de control y fiscalización surge precisamente de esas reformas del año 2016 a la ley electoral y de partidos políticos y se crea dándole o va en función también de las nuevas facultades que le da la ley al Tribunal Supremo Electoral. En este sentido, puedo destacar que el Tribunal Supremo Electoral, en Acuerdo 306-2016, emitió el Reglamento de Control y Fiscalización, en donde detalla cuáles son los alcances de esta unidad especializada. Puedo definir que es una unidad independiente para hacer sus auditorías, pero ahora el extra, y a diferencia de la auditoría electoral que funcionaba o funcionó para el proceso electoral 2015, es que tiene capacidad de hacer investigaciones, de hacer estudios, de hacer análisis financieros, y para esto también ya cuenta la unidad con la posibilidad de pedir información a otras instituciones, que es lo que nos estaba faltando para poder confirmar ciertas informaciones
y se limitaba básicamente a una auditoría formal de cumplimiento, en donde nos era muy difícil a nosotros poder constatar o confirmar alguna información. Sin embargo, aún así, pues se lograron hacer algunos buenos informes de auditoría durante el proceso 2015. Giovanni, si nos puede describir esta última parte que usted mencionaba, resaltaba, ¿cómo se fiscalizaba los partidos políticos antes de 2016? ¿Qué herramientas tenía el Tribunal Supremo Electoral para hacer esta fiscalización y con qué herramientas contamos ahora para los comicios 2019? Claro, en el año 2015, 2011, 2007, recordemos que también el tribunal no fiscalizaba fondos privados de organizaciones políticas. Eso se dio en las reformas del año 2004-2006, donde el tribunal ya tuvo esta facultad. Y en sí, la ley establecía que al tribunal tenía la competencia del control y fiscalización del financiamiento de las organizaciones políticas. Sin embargo, no habían medios coercitivos reales para poder hacer efectiva esta función. Básicamente se limitaban a hacer las revisiones de la documentación que presentaban las organizaciones políticas, y puedo mencionar tal vez como herramientas alternas que tenía la ley, era en el régimen de medios de comunicación, en donde los medios estaban obligados a presentar al Tribunal Supremo Electoral los tiempos y espacios que durante la campaña llevaban las organizaciones políticas. En este sentido era donde de alguna forma podíamos contrastar la información que presentaban los partidos con respecto al gasto de medios, y considerando que el rubro de medios de comunicación constituye en los sistemas latinoamericanos, yo diría mundiales, uno de los rubros más importantes en cuanto a temas de exposición, obviamente, de los candidatos. Entonces, teníamos esa información, no así poder acceder a confirmación de otras entidades, empezando por los proveedores, pues se nos indicaba que no éramos la SAT, por ejemplo, y la ley solo nos facultaba hacia las organizaciones políticas. Esto cambia con las reformas del año 2016, puesto que en el artículo 21 de la ley ahora establece que las 3 superintendencias, me refiero a la de Administración Tributaria, a la de Bancos y a la de Telecomunicaciones, la Contraloría General de Cuentas y cualquier otro servidor público está obligado a presentar la información que solicitemos o hacer las diligencias que solicitamos a efecto de lograr determinar el financiamiento de las organizaciones políticas. Pasemos de este lado. Las modificaciones 2016, parte de ellas se centró en esta intención de transparentar y fiscalizar los recursos de los partidos políticos. ¿Cuál va a ser la forma como entonces se van a financiar los partidos políticos para 2019? Algunos hablan de que las cuentas de los presupuestos de campaña no son muy altos en esta ocasión. Bueno, principiemos por la cuestión de medios, ¿verdad? Que ya marzo, aproximadamente marzo, empieza la propaganda, ¿verdad? Ya comienza la campaña de lleno. Marzo 18 hasta junio 14, o sea, 2 días antes de las elecciones, esa propaganda es comprada por el Tribunal Supremo Electoral a aquellos medios que se inscribieron. De hecho, solo para dejar constancia, Guatevisión no está en esa lista. En esa lista de medios. De medios que se inscribieron para hacer entonces, digamos, para que si algún partido político pidiese publicidad, propaganda, perdón, eso va a sería entonces un medio que podría seleccionarse, pero no está. Y así hay muchos medios que no entraron. De hecho, creo que la mayoría de medios no entraron. Y entraron más, digamos, cables locales y todo eso. O sea, eso ya está bajo control del Tribunal Supremo Electoral, sobre todo la parte de medios de comunicación. Ahí viene el clásico algoritmo del CIDI que va a determinar cómo va a entrar. Entonces, ahí va a ser bastante difícil, digamos, ver si alguien se pasa. Digamos, en fiscalización, mi cuestionamiento estaría cómo van a fiscalizar aquellos que quieran pasarse de listos y, por ejemplo, lleguen a y se vayan por tangentes y se vayan por otros lados, queriendo influir, dándose la vuelta, por ejemplo, en redes sociales. Por ejemplo, y
y aún ahora que está la etapa de proselitismo, ya que por alguna razón que yo todavía tengo que entender y todos tenemos todavía que entender y tal vez aquí el licenciado Rodríguez nos puede explicar qué es realmente proselitismo y qué es realmente propaganda, porque esas definiciones no estaban todavía claras hasta principiando este año. Pero proselitismo básicamente dijeron es el llamado a afiliarse. Pero hay partidos que no están llamando a afiliarse. Hay unos que están ofreciendo carreteras, trabajo, ya están ofreciendo cosas. Y en el entendido del proselitismo, esa parte toca, digamos, del 18 de marzo al 14 de junio. Ahorita no, ahorita es de presentar la ideología y un llamado a la afiliación. Hasta ahí habíamos entendido que era el proselitismo. Pasarse un poquito allá. Ya son ofrecimientos. Pero esos son como los campos grises en los que creo que fiscalización aquí sería el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos que va a tener que aclarar con base en la ley. También, vamos a ver, ¿cuántas cuentas puede abrir un partido político? Por ejemplo, ¿dónde van a fiscalizar? Y nosotros nos reímos, pero es correcto. A los sándwiches. Digamos, alguien que regale 10 cajas de aguas. ¿Dónde se va a poner eso? ¿Dónde se va? Eso entra en especie, entra en apoyo, entra en cómo entra eso. La señora de los sándwiches, la señora de los chuchitos, los patojos que regalaron las cosas que se van a pegar a los postes. Porque todo eso tiene un costo. La lógica de la nueva ley es básicamente que aún a lo más sencillo y lo más pequeño pueda ser fiscalizado de los partidos políticos. Pero principiando por qué es proselitismo y qué es propaganda, porque esas son definiciones que todavía están en el aire no y algunos claras. partidos creo que se aprovechan de esa área gris, de esa diferencia. Bueno, y hay otros que ya lanzaron su campaña de propaganda, ¿verdad? Claro, pero, que se han pasado de listos. Pero supongo que ahí está fiscalización. Claro. Víctor, ¿los partidos políticos van a poder dejarse contar las costillas en esta ocasión, teniendo en cuenta ya los antecedentes de las elecciones anteriores? De hecho, hay cierta resistencia de los partidos políticos. Yo creo que las regulaciones del 2016 van a marcar un regreso a no trabajar solo la publicidad mediática, que sí era un costo considerable, era alrededor del 75% de los gastos de campaña electoral. Claro, era lo que incrementaba el presupuesto de campaña. Sin embargo, realmente siempre se ha hecho campaña de tierra, siempre hacen mitines, siempre se da alimentación, siempre se pagan espectáculos para que la gente llegue. La comida, etcétera, sí. Los regalos, todo eso es lo que van a utilizar ellos. Y ese gasto no se reportaba antes. O sea, todas las mediciones que se hacían acerca de los gastos de campaña electoral, que eran exorbitantes, no contabilizaban ese tipo de datos. Entonces, ahora es importante porque existiendo una unidad que pueda hacer ese trabajo de fiscalización, es necesario que se contabilice para saber realmente cuál era ese costo que no se abarcaba antes. Que no se registraba. Creo que los partidos políticos, como no van a tener la oportunidad de darse a conocer en medios nacionales, van a regresar a ese tipo de campaña. La pregunta es, ¿van a reportar todos y cada uno de esos gastos que se hace de la campaña de tierra? Debieran hacerlo. El asunto está en que lo van a tratar de disfrazar como contribuciones de las personas. Donaciones. Donaciones en especie. Pero igual debieran registrarse. Los sanguchitos tienen un costo, ¿va? Claro. Los chuchitos, los tamales, las aguas, los frescos. Y cualquiera que haga una comida en casa sabe cuánto cuesta. Entonces eso se puede contabilizar y se debiera reportar. De hecho, la ley establece que deben reportar las donaciones en especie. Entonces, lo que sí implica es un reto para los partidos en hacer ese entramado de sus partidarios para que haya gente que lleve esos registros, esos controles. Que haya un control. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. La etiqueta SF en la mira. Estamos hablando de las finanzas de los partidos políticos. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF en la mira. Estamos hablando de las finanzas de los partidos políticos y cómo van a actuar las agrupaciones políticas con las reglas del juego que se cambiaron en el 2016. Antes, uno de los cambios era cómo se registraban las finanzas, quién era el responsable de los gastos, del control de los gastos. Se hablaba en un momento del secretario general del partido político, pero esto se está descentralizando.
para que departamental, municipal, cada quien tenga sus cuentas. ¿Cómo nos puede explicar cómo están ahora el registro de esas finanzas? Claro, y ese es específicamente otro de los cambios fundamentales de la reforma del año 2016. Es que precisamente ahora la ley, en sus artículos 19 bis y 24 bis, establece la responsabilidad para los secretarios de los comités ejecutivos departamentales y municipales sobre la recepción y administración de los fondos que cada uno tenga en su jurisdicción. En este sentido es importante que se complementa la norma obligando a que las organizaciones políticas también aperturen una cuenta bancaria en el lugar o en la jurisdicción donde tienen representación legal vigente. A esto se suma la creación de una nueva figura que se llama secretario de Finanzas departamental y municipal, y son en principio los responsables de rendir cuentas. Es importante hacer un análisis aquí de la ley porque el reto principal lo tienen las organizaciones políticas, hablando no solo de las sanciones que establece la propia ley, sino que las modificaciones al Código Penal, porque es a la organización política en sí a la que se le debe rendir cuentas en principio, antes del Tribunal Supremo Electoral. Es como un momento antes del tribunal. Exactamente, y la organización, digamos la dirigencia, está obligada a ejercer un tipo de auditoría interna hacia sus secretarios departamentales y municipales. Esto es bien importante porque, como usted bien dice, la responsabilidad se desliga a cada una de las personas y es precisamente la responsabilidad de todas estas donaciones, principalmente las pequeñas, en donde en principio deben de quedar registradas en el lugar donde se dieron. Perdón, entonces hay una responsabilidad a nivel municipal, tenemos una responsabilidad a nivel departamental y una responsabilidad nacional por cada partido político. Así es. Pero ¿cómo registra? ¿Quién registra? Okay. ¿Tienen que ser contadores? ¿Solamente es un registro? Yo pongo el ejemplo de los sanguchitos porque, digamos, es algo más sencillo y creo que es bastante común que Exacto. en la campaña de tierra que decía el licenciado, la gente pues no dé dinero. O sea, no vaya al banco a poner sándwiches, no vaya al banco a poner dinero, sino que lo dé en café, lo dé en tamales, lo dé en todo. Eso es muy importante en la campaña de tierra. Curiosamente, tal vez para nosotros en la capital es algo que no miramos seguido. Bien, en la zona 18 se mira. En algunas zonas. O aunque sea un canasto de pan y un vaso de café. Pero en muchos departamentos este es el tipo de campaña que aún la comunidad está esperando. ¿Cómo contabilizo yo, por ejemplo, el canasto de pan, los vasos de café, los chuchitos, los sanguchitos y todo eso? ¿Y responsabilidad de quién es? Porque esa sería al final la pregunta, y no voy a hacer que después le caiga a los municipales, a los departamentales y a los nacionales por no haber contabilizado correctamente. Aterricémoslo en un ejemplo. En una corporación municipal, en un municipio, se está haciendo la campaña municipal. ¿Dónde puede ocurrir este tipo de gastos? Comida para las reuniones en aldeas y caseríos. ¿Quién tendría que registrar ese gasto que se está haciendo de la campaña para alcalde municipal? Claro, la responsabilidad del registro en principio es del Comité Ejecutivo Departamental o Municipal, en este caso municipal. Recordemos también que hay una prohibición en la ley, y esto es bien importante resaltar a las organizaciones políticas, lo hemos hecho a través de los seminarios, que ahora está prohibido financiar a los candidatos de forma directa. La ley establece en su artículo 21 ter que todo financiamiento se debe canalizar a través de la organización política. Este artículo 24 bis que yo hacía referencia anteriormente establece que estos comités o secretarios, departamentales y municipales son los que deben de presentar trimestralmente al partido político informes sobre los ingresos y los gastos recibidos. Aquí hay que hacer dos acotaciones muy importantes. La ley electoral y de partidos políticos establece sanciones para las organizaciones políticas en su conjunto. Por eso yo mencionaba el reto que tienen las organizaciones políticas, porque es precisamente en estas etapas en donde ellos eligen internamente a sus candidatos y una vez ya elegidos, ellos comienzan a buscar financiamiento, a efectuar gastos
por fuera de los controles de la organización política. En los procesos de fiscalización, cuando se demuestra o se muestra que hay gastos no reportados y por ende hay un financiamiento que la entidad rectora o la autoridad electoral desconoce, en principio a quien se señala es a la organización política. Entonces, en este caso, digamos, en una candidatura ya en campaña electoral, es el secretario municipal quien debe de informar a su partido político cuáles son los gastos y cuáles son las donaciones que tuvo. Es bien, bien importante esto que decía el licenciado Zapeta. Veamos, es muy conocido que mucho del dinero o del financiamiento no es en efectivo, no se canaliza por esa vía, sino que se canaliza a través de los préstamos. Por ejemplo, yo tengo un bus y yo se lo presto a mi candidato de mi predilección, lo cual no está mal, pero lo que se debe hacer ahí es exigir, y este es un mensaje muy, muy importante para quienes quieran financiar campañas en este proceso electoral, exigirle a la organización política beneficiada el recibo. El recibo va a transparentar en principio y va a asegurar que el financista se esté dando a conocer, toda vez también que es el financista o el que reporta el recibo quien está dando la donación. O sea, es el origen. Si no, ahí es otro problema. Y digamos, en el caso del bus, ¿qué pone en el recibo? El recibo pone, la ley establece también en el artículo 21 ter, que cuando son donaciones en especie se debe de justipreciar, o sea, el justo precio del servicio, en este caso, el servicio de alquiler de un bus, de las mismas características en ese lugar. Lo mismo puede pasar con sonido, que también es muy común que ellos reciban ese tipo de donaciones. Tarimas. Con tarimas, todo lo que tenga que ver precisamente con la campaña de tierra. O sea, hay que ponerle un precio a eso. Exacto, por ejemplo, helicópteros. Ajá. El helicóptero. Bueno, eso ya no es una pequeña donación, ¿verdad? No, pero al final es donación, y recordemos que el tema principal y la parte fuerte de esta campaña va a ser los techos de campaña, que disminuyeron, que si bien es cierto, hay un complemento que es medios de comunicación que va fuera del techo. El reto de las organizaciones políticas para no verse afectadas con algún tema de los que nosotros vamos a desarrollar es ejercer control sobre sus partidarios y principalmente sobre sus órganos permanentes a nivel nacional. Si eso no se da, muy probablemente se van a dar gastos, consecuentemente financiamientos no reportados, y ya vemos que eso tiene consecuencias pues un poco más. Usted mencionaba un alquiler de un viaje de helicóptero, esta donación la tienen que hacer directamente al partido político, no puede ser a X o Y candidato, tiene que ser directamente al partido político y se tiene que entregar un recibo donde se describe el precio y el servicio que se donó. Y la descripción del servicio. Sí, solo otra vez para estar claros, precio de mercado. Precio de mercado. Eso es lo que establece precio de mercado, la ley. Exactamente. El precio, chuchitos a 5 quetzales, chuchitos a 5 quetzales. 150 chuchitos por ¿Viaje de helicóptero a cuánto? A $3,600 la hora. Sí, yo quisiera tal vez hacer algo muy importante para ver el alcance que tiene esto, porque sí es muy, muy complicado. No, yo sé. Es que es complicado porque no solo son gastos muy difíciles de fiscalizar, porque un chuchito se lo come uno, tiene mucha hambre en 2 minutos, sino que adicionalmente la ley promueve ahora la participación política. Entonces estamos hablando de que muy probablemente van a haber más de 30,000 candidatos inscritos. Bueno, quitemos a los que integran corporaciones municipales. Estamos hablando tal vez de unos 8,000 candidatos que van a hacer algún tipo de campaña. Claro. Entonces, ¿cómo controlar eso y todo? Llevándolo a las finanzas, es un tema muy delicado. Muy complejo. Licenciado, hablábamos que el reto de los partidos políticos muchas veces es, en esta etapa, que ellos ordenen la casa, que ellos inicien desde el secretario municipal a registrar todas estas donaciones y todos estos gastos. ¿Qué pasa si los partidos políticos no ponen en orden las cosas? De hecho, las normas del 2016 lo que tratan es que haya una democratización, pero también que haya un fortalecimiento de la institucionalidad de los partidos. Porque al final de cuentas, los partidos franquicias tenían la marca, llegaba un candidato, él ponía los gastos y el partido se desentendía y entonces... Llegaba el candidato con el pan bajo el brazo. Exacto. ¿Casi qué? De dónde obtenían los recursos no importaba. Al final el partido como marca recibía un posicionamiento mediático
tenía presencia territorial y entonces no habían controles. Los partidos se mantenían débiles. Ahora, con designar la responsabilidad a nivel de los secretarios departamentales y municipales, es que la estructura de los partidos sí funcione. O tiene que funcionar. Que tengan responsabilidades. O tienen que funcionar. La norma va para conminarlos a que trabajen, a que se organicen y que tengan normas de control que se establecen en cualquier negocio, en cualquier empresa. O sea, nadie puede gastar sin tener un conteo de cuánto cuesta lo que va a estar haciendo. Con todos los candidatos que estaban... Pero digamos, una empresa tiene a veces hasta ejércitos de contadores y auditores. ¿Cuántos contadores debería tener una agrupación política para mantener las cosas en orden? Según lo que hemos estado analizando con algunos partidos políticos, requieren un staff entre 8 y 25 contadores. Contadores para registrar todo esto que estamos mencionando. Yo consideraría que un primer elemento es que dentro de mis afiliados, dentro de mis partidarios... Haya contadores. Haya contadores para... O sea, ahí empezamos a cualificar el tema de la participación. Claro. Que los ciudadanos empiecen a involucrarse. Yo tengo una profesión contable, yo puedo comprometerme con mi partido, si yo realmente creo en él, a llevarle las cuentas. O sea, y librarlo de problemas posteriores. Aquí creo que están preguntando ¿cuántos? Vamos a la pausa, la etiqueta SF en la mira, volvemos luego del corte. Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF en la mira. Estamos hablando de las finanzas de las agrupaciones políticas y la normativa que deben de cumplir para la elección 2019, luego de las modificaciones a la ley electoral de partidos políticos en el año 2016. ¿Qué pasa? Hemos hablado con esta campaña de tierra, la que se realiza muchas veces en la elección a alcalde, diputados distritales, pero a nivel nacional, las grandes donaciones, los grandes financistas, ¿cómo se va a manejar ahora con estos cambios, licenciado? Claro, vean, nosotros hemos hecho evaluaciones sobre el tema de financiamiento y sí es cierto que más o menos el 80% de las personas que financian campañas, que financian partidos políticos, son aportaciones de 5,000, digamos, hasta 5,000 quetzales. El 20% de los financistas son los que financian, en este caso, ese 80% de lo que es la campaña. Aquí, pues, la unidad tiene que ser muy estratégico. Recordemos que el fin supremo de la ley electoral es propiciar esa actividad electoral o esa competencia electoral de la forma más pareja posible. Entonces, es precisamente en estos grandes financiamientos donde también nosotros, como unidad, adicionalmente a la inspección del Tribunal Supremo Electoral y la unidad especializada de medios, debemos enfocar todos los monitoreos, la fiscalización, porque es necesario mencionar que por el alcance tan grande que da ahora la ley, es muy importante que el Tribunal Supremo Electoral, a través de sus distintas dependencias, incluido el registro de ciudadanos, las delegaciones y subdelegaciones, podamos ejercer algún tipo de actividad que tenga que ver con el monitoreo de la propaganda electoral. ¿Cuál es el máximo, licenciado Rodríguez, de, digamos, una persona que quiera financiar un partido político? Estuardo Zapeta quiere financiar un partido político. ¿Hasta cuánto Estuardo Zapeta puede financiar? Pero que se te tuerza. ¿Cuál es el máximo que puede una persona individual, sea empresario, sea empresa, puede financiar con herencia, como sea, el máximo que individuo guatemalteco puede financiar un partido político? Claro, aquí es bien importante las reformas que hubieron en temas de transparencia y rendición de cuentas, principalmente para el financista. La ley ahora establece en el artículo 21 cuáter una figura que se llama personas relacionadas y vinculadas, y que todas ellas conforman una unidad de vinculación. La ley establece que ninguna unidad de vinculación puede dar más del 10% del límite de gastos de campaña que estableció el Tribunal Supremo Electoral. Eso quiere decir que si son 29.649.000, son 2.960.000. Casi 3. Casi 3. Pero es importante resaltar
que si las personas tienen algún tipo de vínculo con la organización política o están relacionadas entre sí, se va a computar como un mismo financista. Eso lo establece el artículo 21.4 de la ley electoral. Otra de las cuestiones muy importantes que todo financista político debe conocer con estas nuevas reglas es que, en principio, exigir el recibo de contribuciones que hizo la organización política y habilitar libros de financistas, lo cual también fue parte de las reformas, y el artículo 21 ter, inciso B, establece que tanto las organizaciones políticas como los financistas políticos deben habilitar libros de contribuciones en monetarias y en especie. ¿Dónde se habilitan los libros? Se habilitan en la unidad especializada de fiscalización, por el momento en la sede del tribunal, y se habilitarán en su momento en cada sede departamental. Pero, perdón, es que eso es importante porque entiendo que los financistas tienen que estar, primero tienen que registrarse. ¿Tienen y cuántos se han registrado hasta el momento? Sí, no es que deban registrarse ellos, lo hacen indirectamente porque lo que deben de registrar son libros de contribuciones. Al momento van 17 Libros. financistas, Ajá. sí, financistas, entre ellos una empresa. Y aquí lo importante es que también el trámite de conformidad con el instructivo que aprobó el tribunal lo pueden hacer a través de su o de la organización política a quienes ellos van a financiar. O sea, ellos deben de presentar una copia de su DPI y la autorización de que quieren habilitar cuántos folios de libro de donaciones, y eso el partido político lo gestiona con nosotros porque la ley ahora da también, dentro de las nuevas capacidades al Tribunal Supremo Electoral, la potestad de requerir información a quienes consten como financistas. Le voy a buscar la trampa, discúlpame que yo sé que, pero le voy a buscar la trampa aquí. Yo creo que esto requiere averiguar bien cómo es empresa, así como financiar partidos políticos. Está la empresa A y la empresa B que pertenecen al mismo financista. El mismo financista dice, bueno, puedo meter 6 millones, o por lo menos 2 veces 2.9 millones, ¿verdad? Eso no se puede hacer. ¿O no se puede hacer? Eso se podía hacer antes de las reformas. Ahora la ley en este artículo 21.4 establece claramente que son personas relacionadas, personas vinculadas, y hace todo este tipo de análisis, de criterios, porque también son con base a los que estableció la ley de la Superintendencia de Bancos. Entonces, eso ya no se puede hacer. Antes sí podía una persona individual y sus empresas por separado dar ese 333, pero no puede. Ahora sumado por allá no. Las No, 5 ahora empresas que tiene, solo suman 3 3 millones. Solo 3 puedes estar. Sí. ¿Y puede dar 3 a un partido, 3 a otro partido y 3 a otro partido? No, la ley electoral establece el límite, lo habla en forma general. Okay. O sea, no es prohibido que alguien quiera financiar a varios partidos 3 políticos. partidos, 4 partidos. O sea, serían 3 partidos de 1 millón. Exactamente, lo que pretende la ley es no crear esos 6 de a medio caciquismos, millón, digamos, sí, o pues. esas personas que hacen que dependa la organización De unos pocos de uno financistas. solo. Y es precisamente, disculpe, la cuestión de que la motivación inicial de una organización política, un proyecto político, debe ser que todos sus financistas, que todos sus afiliados participen. O sea, quienes crean en el proyecto participen, financien, pero exijan su recibo de ingresos. Con esta normativa, Interesante. ¿van a haber financistas privados? De hecho, Sí, comparados con otras elecciones, claro está. digamos que los que legítimamente han financiado pueden seguir financiando los partidos. O sea, eso no hay ningún problema. Lo que sí para mí representa un reto es efectuar el registro de los donantes. ¿Cómo se determina una unidad de vinculación? Si mi representante legal de esta empresa es representante legal de otra empresa. Pero ¿qué tanta capacidad va a tener el Tribunal Supremo Electoral de recibir esa información de los actores? Claro. ¿Y qué tal si mi esposa es la otra financista? Ahí entra la vinculación también. Exacto. Por consanguinidad o afinidad. Ahí el reto es qué tan ágiles ¿Qué van a tan ser ágiles efectivos. para levantar esa información? Porque al final de cuentas, por ejemplo, hay 3 empresas que tienen diferentes representantes legales, Ajá. pero tienen la misma sede En la misma social, dirección. en la ¿sí ves? misma dirección. ¿Sí ves? Esa es una unidad de vinculación. ¿Sí ves? Pero entonces, cómo recolectar esta información y si va el tribunal a depender de que la superintendencia de bancos le den información,
porque lamentablemente en este contexto vimos que Senaved no quiso dar información acerca de las personas procesadas. El TSE tenía que hacer un registro de quienes tenían prohibición para financiar, porque están bajo sospecha de que fueron utilizados para extraer dinero del Estado. Y sin esa fuente de información, ¿cómo se depuran los listados de financistas? Y vamos a depender de la SAT y que nos informe o de los registros quiénes son los representantes legales y no quieren dar esa información, ¿de qué otra forma la va a suplir el Tribunal Supremo Electoral? El asunto es que efectivamente debiera haber una colaboración interinstitucional donde todas las instituciones del Estado, con el fin de limpiar nuestra democracia y limpiar nuestras instituciones, informen a quien deben informar para evitar este tipo de subterfugios. Se pueden, a ver, responda. Sí, no. Yo aquí quisiera aclarar, en principio, la ley establece que esta es una responsabilidad, ante todo, del financista. Quien con dolo haga estas cuestiones, recordemos que el artículo 407M, creo yo, del Código Penal, establece quienes sobrepasen ese límite del 10%. Ahora, efectivamente, el tribunal desde el año 2016, bueno, la unidad fue creada en el año 2017, se conformó, 18, perdón, pero ya tiene convenios con las 3 superintendencias y es efectivamente ese traslado de información lo que está haciendo un poco el cambio a la tradicional forma de auditar, porque ya tenemos acceso a otro tipo de información. Tal vez quisiera aclarar un poquito aquí lo de Senaved, es cierto. Al fin recibimos la información de ellos. Sí, la recibieron. Lo que estábamos requiriendo nosotros era la firma de un convenio de cooperación a efecto de tener cierta información que establece la ley electoral, y ellos en la respuesta pues nos indicaron que ellos de forma directa no tienen los datos concretos de las personas, sino que ellos manejan más bien el de los bienes que son objeto extinción de dominio, y nosotros lo que necesitamos para hacer el listado que establece el reglamento de fiscalización es el nombre de las personas. En este sentido, se nos refirió al organismo judicial y ya tenemos pláticas positivas fuera de convenio, de que de hecho ya recibimos un primer lote de información en la cual pues positivamente sí vamos a recibir, no por convenio, de forma directa, con base a lo que establece el artículo 21 de la ley, todo este tipo de información. Esos son los criterios entonces y las pláticas que se tienen en este momento para tener información, para cruzar esta información. Exactamente, sí. Tenemos varias fuentes de información, ¿no? Ahora, eso estamos hablando... Un recibo. Estamos hablando, a ver, de la forma, digamos, de alguien interesado en ir a solicitar este libro, a financiar un partido político con la normativa actual. En el bloque siguiente hablemos de cómo evitar que se juegue la vuelta a esta normativa y qué sanciones hay para aquellos que no cumplan con la ley. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF en la mira. Estamos hablando del financiamiento de los partidos políticos, cómo se debe hacer, cuáles son las normativas luego de la reforma de 2016 y qué herramientas está dando el Tribunal Supremo Electoral para, ordenar la casa, ordenar las finanzas de los partidos políticos, licenciado. Desde las reformas del año 2016, al principio fue el nuevo reglamento de control y fiscalización. Actualmente, y lo pueden descargar de la página del tribunal, está un instructivo para la rendición de cuentas de las organizaciones políticas y un instructivo para financistas políticos. Básicamente ahí se aclaran muchos de estos conceptos y dudas que pudieran existir. Se ha trabajado mucho en temas de capacitación con el Instituto de Capacitación del Tribunal Supremo Electoral a efecto de acercar a la mayor cantidad de actores posibles a lo que representan en sí estas reformas. La unidad, por su parte, ya presentó al Pleno de Magistrados del Tribunal una aplicación, una herramienta para las organizaciones políticas que les permita registrar a nivel departamental y municipal y nacional algo muy básico que son sus ingresos y sus gastos.
el objetivo que tendría esta herramienta de ser aprobada es que ellos desde su lugar, como lo establece la ley, puedan rendir cuentas en principio a su organización política y cuando se hagan las revisiones internas del partido estén en la capacidad de imprimir los informes, firmarlos como lo establece la ley y presentarlos ante la autoridad electoral. Esto, digamos, es parte de, en principio, una política de si exigimos transparencia, debemos ser transparentes. Entonces, facilitar de forma preventiva que todos sepan en qué consisten las reformas, porque al momento de la aplicación de la norma sí vamos a ser muy rigurosos. Licenciado, ¿cuál ha sido la respuesta de las agrupaciones políticas? Hemos visto ahí un par de reuniones de fiscales en donde los ánimos se caldean porque dicen ellos no hay mucha información, pero yo le pregunto, ¿cuál ha sido la respuesta, la reacción de los partidos ante estas herramientas y esta información que usted está dando? Claro, en temas de fiscalización, sinceramente, considero que las organizaciones políticas ya tienen claro el panorama desde la forma gerencial o sus dirigentes. Como decía al inicio, el reto es lograr transmitirles a sus bases, a sus simpatizantes a nivel nacional en qué consiste esta reforma y cómo cambia de tajo la forma de rendición de cuentas, porque tiene consecuencias en principio para la organización política y penalmente sobre las personas que infrinjan normas de carácter electoral. Lic, ¿se rompe con esto aquel modelo que se traía de años anteriores en donde muchas veces el que financiaba a un partido político era alguien que estaba interesado en obtener algún contrato después si este grupo llegaba al poder? De hecho, sí. Digamos que la lógica de estas reformas es tratar de romper el sistema clientelar. Representa un reto, porque de qué manera, o sea, estábamos hablando en la pausa acerca del financiamiento anónimo, porque según una investigación que ya ha sido publicada, el 50% de los financistas eran empresarios y de ellos, por lo menos entre un 25 y un 30% eran contratistas del Estado, que financiaban con la intención de que fueran nuevamente contratados para la prestación de servicios o para la construcción de obra. Eso representa un reto, porque ahora las empresas no van a tener cuidarse de cómo figurar, pero puede subir el riesgo de un financiamiento anónimo. Y ese es uno de los principales retos que debe enfrentarse. Estuardo lo manifestaba aquí antes, el riesgo del financiamiento anónimo, del financiamiento en las sombras, bajo la mesa, ¿está ahí pululando alrededor de la elección? Creo que para mí, vamos a ver, mira, un país que tiene arriba de 80% de economía informal, un país que tiene un alto nivel de subempleo, un país en el cual la contabilidad y por lo menos la rendición de cuentas no es parte de nuestra cultura. Y creo que hay trabajos previos antes de entrar a todo este proceso. Digamos, la fiscalización se va a volver una cuestión bastante difícil, pero para los mismos, como decía el licenciado Reyes, para los mismos, porque la fiscalización al final es autofiscalización. O sea, el comité municipal se tiene que autofiscalizar, el departamental fiscaliza, le entrega cuentas el municipal al departamental y ellos hacen un todo, pero ese todo todavía va a un nacional que tiene que ir dando cuentas. Entonces, este tiene que regañar a este, y este tiene que regañar a este, y este tiene que regañar todavía a alguien que esté abajo. Si necesitamos, digamos, en términos del número de contadores que el licenciado decía, nosotros no tenemos todavía esa cultura de fiscalización. Posiblemente este sea un buen inicio, una forma de crearla. Mi temor va a ser siempre que habrá lugares en los que eso va a estar bastante complicado. Y yo hacía la pregunta en el corte y la vuelvo a hacer ya ahorita al aire, de si esto era solo dinero, por ejemplo los 3 millones, y el licenciado dice, no, es la suma de dinero más la suma de aportes en especie. O sea, puede ser que yo, digamos, vos que me pusiste a mí de financista, que yo tenga una empresa de tarimas y discotecas rodantes y le dé el sonido a 1 o 2 partidos políticos. Como eso hay que justipreciarlo, o sea, ponerle un precio, el precio de mercado, más lo que se dé de alguna otra forma,
la suma de todo eso no puede pasar de los 3 millones. Sea en dinero, o sea en discoteca, Donaciones. o sea en chuchitos, o sea Donaciones en en especie. panes, o sea en otras cuestiones. Helicóptero, por ejemplo. Entonces, yo creo que aquí los partidos políticos van a tener que estar bien al tanto. Pues si algún lado tenemos que empezar a ver esa fiscalización va a ser en los partidos políticos, creo que es bueno porque llegan al poder y tampoco fiscalizan estando en el poder. Y esta es otra vez una autofiscalización. Difícil, sí. Tenemos la cultura, no. Pero estamos empezando. Entonces, esos espacios grises es donde a mí me preocupa que pueda entrar, no sé, en los lados fronterizos, otras cosas que va a ser bien difícil para los sistemas de fiscalización. Ven, estoy hablando de fronteras. Hemos hablado del financiamiento electoral anónimo. ¿Qué pasa con aquel de origen ilícito, del tema del narcotráfico, la influencia del narcotráfico, la influencia de grupos criminales? Ellos no están preocupados en ir a presentar un libro al Tribunal Supremo Electoral. ¿Va a disminuir esta influencia dentro de las elecciones? Está difícil. Difícil la Porque ellos ya respuesta. actúan en la De hecho, ellos el siempre margen de la fueron ley. parte del financiamiento anónimo. O sea, ellos siempre daban plata y alrededor, las estimaciones es que el 30% del financiamiento de los partidos venía de fuentes irregulares. Sí, porque el verdadero problema realmente no es de aquellos que sabemos quiénes son y dieron dinero. Porque al final era su dinero. Y al final ese dinero era, ya viendo bien, es de origen lícito. Pero este Sus 30% se va a El problema mantener. es el que estás preguntando. Aquel narquito, aquel coyote, digamos, aquellos prestamistas, los usureros del mercado, todos esos. Este porcentaje va a incrementarse, se va a mantener, se va a disminuir. Yo consideraría que dada la tendencia del Estado se va a mantener. Digamos, ese tipo de financiamiento no va a reducirse, sino que van a tratar de buscar qué formas tienen ellos para canalizar los dineros. Porque al final va a ser una especie de blanqueo de dinero el que van a Lo hacer. que van a realizar. Ahí es importante que se mantenga bien el dato de los donantes y las contribuciones que dan. Contrastar Exacto, ingresos a porque al ingresos. final de cuentas yo, narco, puedo distribuir en 100 personas y dar un montón de plata. Pero cuando las personas aparecen registradas como donantes y no tienen propiedades, no tienen bienes y de repente están dando aportaciones millonarias, uno dice, ¿Qué está ellos pasando? tienen que justificar entonces el origen lícito de los recursos. Quiere decir que entonces para transparentar esto, sí hay que darle un seguimiento a los donantes. Entonces, si yo di mi contribución, yo tengo que asegurarme de tener mi recibo. Claro. Para evitar, porque si no después a mí me van a perseguir. Sí, porque- ya, pero son 340 municipios, pues, o sea... O sea, eso es bastante el reto trabajo, es- eso sí es. Ese es un gran reto. El reto es... A ver, sanciones para aquellos que no estén poniendo atención a esta normativa. Claro, como lo expliqué y bajo la lógica que decía el licenciado Zapeta, de por qué los límites en especie y en dinero es porque precisamente bajo esa competencia, al momento de yo recibir el servicio, digamos, de un bus, es algo que otra organización política ha estado buscando financiamiento para poderlo pagar en efectivo. Entonces, si todo van a ser donaciones, nunca subiría su techo. Y esto va un poco a la respuesta de lo que me preguntabas. En principio, lo que debemos ver o lo que deben cuidar las organizaciones políticas durante el proceso electoral son los límites de gastos de campaña. Porque es por el gasto, y como se decía al inicio, toda actividad, todo tiene un costo. Y al valorizar ese costo, ese techo va reduciendo o va incrementándose la cantidad y consecuentemente van desapareciendo. Esto no lo reportó, ¿quién lo pagó? Recordemos que el artículo 21 establece que el financiamiento, las donaciones no pueden ser anónimas. El financiamiento no puede ser anónimo. Y como lo explicaba al inicio también, la ley electoral establece sanciones a nivel institucional que van desde los 500 hasta los $250,000, que en temas de fiscalización pueden pasar incluso hasta la cancelación de la organización política. Pero dentro del punto de vista penal, recordemos que ahora hubieron incluso unas nuevas reformas al Código Penal
en donde básicamente se está diciendo que todo aquel que reciba, que acepte, que entregue, que no registre, que no ponga el origen real del fondo, va a ser objeto de alguna investigación si hay presunciones, obviamente, sobre este tipo de financiación. Bueno, ya están aclarados entonces para que luego no ¿Cuál digan es que el fue... tope? Solo para repetir el tope, licenciado. El máximo. El máximo para gastos de campaña electoral por partido político son 29.649.000. Casi 60. 30. Bueno, Sales. Ya bajó tienen- 20 ya tienen millones, casi, toda la más de 20 información, millones. Ya tienen Bajó el toda la información, 50%. entonces, aquellos ¿Ves? que quieran financiar partidos políticos para que luego no digan que todo fue un error. Bueno, muchísimas gracias, Starro, licenciado Víctor, por esta conversación. A ustedes, muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos el lunes.